es un día muy importante, es el Día de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo es tan importante porque es el día de todas esas luchadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Quiero compartir con ustedes en este inicio del programa unos fragmentitos de un muy bello texto que publicó y que escribió Norma Morandini, que afortunadamente nos acompaña hoy. Ustedes la conocen a Norma. Publicó un texto en el diario El País, se llama Las Sherezades. Ahora ella va a explicar de qué se trata y qué fueron las Sherezades de la política. Dos fragmentitos que también son muy informativos. Miren, ella dice: entre aquella resistida ley de cupo durante el gobierno de Carlos Menem, agrego yo, que imponía el 30%, a esta otra del gobierno de Macri, del 50%, han pasado tan solo, casi irónicamente, dice ella, 27 años. ¿Te acordabas vos en tu casa? Yo sinceramente no, que fue en aquella época, 27 años atrás, que la ley de cupo que Menem resistió permitió que 1 de cada 3 personas en la política fueran mujeres. Este año, cuando vayas a votar, en 2019, vas a ver que la boleta indefectiblemente habrá un hombre, una mujer, un hombre, 50 y 50. Quiero compartir un fragmentito más. Las poderosas marchas del silencio, ahora ella va a explicar por qué, han dado lugar a bulliciosas jóvenes que se autodefinen las nietas de las brujas que no pudieron matar y lanzan ese grito de vida ni una menos para protestar contra esa pandemia universal, los femicidios y la violencia contra la mujer por aquellos que dicen amarlas. Y es así, ustedes saben, agrego yo, que la mayoría de los casos de violencia de género tiene que ver con situaciones intrafamiliares. Y cierro con este fragmentito, y ya les presento a quienes me acompañan. Resta que el sistema de la palabra, esto es la democracia, la saque del lugar de las víctimas y las incorpore como auténticas ciudadanas. Esto pasó hoy en Argentina. Mucho ver las pibas, las chicas jóvenes. Yo estoy luchando por los derechos de las que vienen. Buscamos que nos escuchen, que nos vean. Estamos defendiendo los derechos de las mujeres a decidir por nuestros cuerpos, por nuestra sexualidad, por si tener hijos o no tener hijos. Bueno, presento a quienes me acompañan. Está Fernando Laborda. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Está la diputada Karina Banfi. Hola, Karina. Quiero recordar que Karina es presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. Vas a contarnos un ratito qué es. Gracias por estar. Gracias. Daniel Santa Cruz, Pablo Sirver, Norma Morandini. Gracias, Norma, por estar acá. Y está Jorge Giacobbe, porque también vamos a hablar no solo de esto, sino, por supuesto que esto es político también, pero vamos a hablar de la política local también en un ratito. Largo con vos, Norma, tu texto que da una vuelta por la historia, nos recuerda algunos datos. ¿Qué son las Sherezades? ¿Por qué le pusiste así a tu texto? La Sherezade fue la mujer inteligente que salvó su vida y la de las otras mujeres. Cuando le contaba al sultán, lo arrullaba con sus cuentos, que hacía que, es decir, él mataba a las mujeres por... son los cuentos de la mil y una noche, pero lo bonito como simbología es la palabra en boca de la mujer. A mí me gusta ponerle en esos términos porque finalmente la democracia es el sistema de la palabra, es la que nos habilita el decir, es el que nos permite opinar sin que nos persigan.
Entonces, es linda la tu metáfora, pregunta- porque vos lo que contás es que la Sherezade era la que le hablaba, le contaba, le narraba para prolongar su vida, para evitar el Exactamente, y femicidio, no en esos salvaba términos. su vida y Claro. salvaba la de las otras mujeres. Y ahora la palabra es la Yo- democracia. Claro, Está muy es el bien. sistema. El Yo sistema democrático. desde que acepté participar y ser el 30%, además por la arrogancia como periodista, yo me opuse al cupo, porque decía, ¿de qué sirve que seamos más si van a seguir las amantes, las amigas? Siempre esa mujer que nace de una costilla poderosa, que es el caudillo en general. Y bueno, como pasa con las arrogancias, yo terminé burlada. Me di cuenta que si no hubiera sido por la ley de cupo, la democratización que ha significado la incorporación de la mujer hubiera demorado mucho más. Pero me gustaría un poco, para ponerlo en contexto, el 8 de marzo se instituye como Día Universal en el año 75. Un año después, en Argentina, es el golpe militar. De modo que el carácter de lucha que tuvo ese 8 de marzo, recordando a aquellas operarias textiles que las quemaron por reclamar mejores condiciones de trabajo, en Argentina hasta hace muy poquito se vació de ese sentido que tiene de lucha. Entonces, esto explica muchas de las cuestiones con las que llegamos tal vez como, es decir, siendo universales, vemos que pasa en todo el mundo, pero con características nuestras. Nosotros hemos tenido 2 presidentas mujeres, tenemos una de las mayores representaciones parlamentarias de la región. ¿Esto qué significa? ¿Somos más democráticas? ¿Cuál ha sido nuestra contribución a la sociedad argentina? Porque, ¿qué pasó con Isabel? Isabel Perón fue la primer presidenta mujer en el mundo, después vino la de Islandia. Pero si no fuera la tragedia de la dictadura, uno podría ironizar y decir la igualdad es cuando las mediocres también sean ministras. Lo que pasa que el golpe, ¿qué arroja a la plaza pública? Arroja a madres en duelo, que son las que han dominado muy buena parte de la democracia. ¿Qué ha pasado ahora? Las protagonistas Ya ahí no- eran las que reclamaban y el por silencio, sus familiares Y desaparecidos. el silencio con María Soledad. Hoy no hay mudez, exactamente. Hoy no hay mucha tragedia. Las madres del dolor, las madres del Paco. Y hoy hay jóvenes que gritan, pero la tragedia no ha sido erradicada. Yo termino acá. Entre aquellas operarias quemadas por reivindicar derechos laborales en el 1800, fin del siglo XIX, y hoy las mujeres que tienen amenazada su vida en sus alcobas. Es decir, a mí esto es lo que me deja perpleja. ¿Por qué en la vida pública las quemaron por reivindicar derechos? Hoy tenemos derechos. Las leyes nos legitiman, hasta el mercado nos legitima. Pero ¿por qué los femicidios? ¿Por qué la violencia contra las mujeres? Entonces, como la realidad es mucho más compleja y más interesante que los lemas o las consignas, yo creo que la gran perplejidad a mí, ya por haber transitado un tiempo de la vida, es esta contradicción, ¿no? Que tenemos mucha más libertad, se han feminizado los claustros, la política, y sin embargo seguimos esclavizadas a cuestiones muy atávicas, la estética, la imagen, queremos ser admiradas o miradas, todo es todo a la vez, ¿no? Entonces es una maravilla, a mí me conmueve como movimiento que modifica el comportamiento social. Esto me parece la gran riqueza, ¿no? En términos culturales, lo que significa la reivindicación de la igualdad, la alegría en la plaza, ¿no? Y la denuncia todavía. Karina, ¿qué es la paridad de género? ¿Cómo se va a implementar? ¿Hay algunas dudas al respecto de... ¿Hay mujeres disponibles para...? Todas las dudas, y meto las manos en mis bolsillos que pueden estar llenos de lugares comunes y de prejuicios, y estoy dispuesto a someterlos a debate, porque creo que muchos pensamos, ¿cómo van a hacer? En un momento, Fernando, vos habías hecho acá, anticipándote en este programa, que era un problema incluso para el gobierno cumplir con el 50 y 50. Sí, fundamentalmente uno de los inconvenientes que se presenta es a nivel de las autoridades partidarias.
hoy si tomamos cualquier partido político, sus consejos directivos están integrados, creo que muy mayoritariamente por hombres. Pero una de las excusas que se señalan es que hay muchas menos mujeres militando en los partidos políticos que hombres. Bien, pero a por ver. ahí Karina nos puede dar más no van a los datos. picaditos de fútbol. Lo Claro. que pasa es que las listas las arman en los picaditos de fútbol donde En las el mujeres asado. O en no los van. asados de hombres. A ver, ¿cómo es, Que la Karina, ensalada esto? no sé quién se las hace, pero nosotras no vamos. No, la verdad, empezando por tu última pregunta, hay innumerables mujeres en las bases partidarias, especialmente de los partidos nacionales, los que tienen mayor representación política. Hay mujeres de sobra que han ocupado y ocupan otros tipos de lugares de toma de decisiones, quizás más invisibilizados que lo que es la representación política, que es lo que viene a representar la paridad. La paridad solamente alcanza a los cargos nacionales, electivos, de representación política, o sea, el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Eso es lo que va a tener justamente la paridad y que tiene un objetivo muy claro, justamente Perdón, poner... también estaban los órganos partidarios en la Están ley. los órganos partidarios, pero lo principal es la estructura de las listas, la composición de las listas, y lo que es más interesante en este reglamento, que creo que es un reglamento, bueno, estamos todos muy satisfechos porque incluso aclara algunas cuestiones que pasaron en leyes como la provincia de Buenos Aires, en cómo es el sistema de impugnación, pero principalmente, y también manda o da la directriz a los partidos políticos para que en los cargos de toma de decisiones de los partidos también tengan paridad. No pone una fecha, no pone un plazo, ese va a ser un debate interno que nosotros tenemos que dar. Nosotros en el radicalismo somos muy institucionalistas, tenemos la convención, estamos reclamando este proceso, lo va a hacer el PRO la semana que viene, así que creo que esto es un gran puntapié inicial para una etapa muy nueva que tiene que ver con dar visibilidad. ¿Qué significa la paridad? ¿Por qué la paridad? Para darle visibilidad a un montón de mujeres. Realmente es una caja de resonancia el Congreso en donde tienen que tener oportunidad. Hoy solamente... Les pregunto a los dos, está Sí. Pablo, pero déjame esto cortito que está en el tema y quiero meterme con algo que circula. No es que yo suscriba esto que voy a decir, pero se escucha mucho. Es, si hay capacidad, no necesitas un cupo. ¿Para qué necesitas que sea por ley que haya 50 y 50? Si son capaces, llegarán solas. ¿Por qué vos pensás que antes sí opinabas esto y ahora otra cosa? Porque la cultura, porque se dice que estamos 400 años atrasados en el sentido de que no hemos tenido las mismas oportunidades educativas, que esto es un gran impulso también de participación. Arrancamos desde lugares bastante desiguales. Entonces el cupo se supone que es una ayuda a los que vienen rezagados para tener un impulso. Entonces, lo que sí, creo que hay que modificar los estereotipos. Por supuesto, la idoneidad es fundamental para hombres y para mujeres. Yo creo que si las mujeres podemos contribuir a que finalmente tengamos perfiles de idoneidad cuando se elige, que se sepa cuál es la función que se va a cumplir, y eso vale para hombres y para mujeres. Es decir, el mérito, sí, perdón. No, yo lo que creo, ahí a mucha gente todavía le debe resonar como decir, pero aplican algo muy mecánico, puede hacerse así, de esa manera como te resonaba a vos siendo mujer hace tantos años. Yo creo que lo que hay que decir, siempre me gusta por ahí apelar a alguna figura, alguna metáfora. ¿Viste esas plantitas, esos árboles que le tenés que poner un tutor? Porque si no, no crece o se cae rápidamente. Y eso es lo que me parece que de alguna manera es lo que fomenta, ¿no? Digamos, que se empiece a establecer un sistema que se va a volver natural, que se está volviendo natural, ¿no? De lo que era hace 50 años, lo que fue hace 30, lo que es ahora, con esto que pones, que es como un fomento, ¿no? O abrirlo. Una niña quizás en unos años sea natural. Ver presidente mujer, ya es natural para ella que una mujer pueda llegar a la presidencia. Pero si Jorge, perdóname, hay estaba una observación, perdóname, que tiene que ver con lo que decía Pablo, ahí te dejo, Jorge, una observación que el peronismo te puede decir, mira, nosotros tuvimos una presidenta mujer, Cambiemos te puede decir, la provincia más importante la gobierna una mujer, la vicepresidenta es una mujer, años, claro. 70 años. Ahora, cuando vos ves las fotos de los últimos días de las autoridades partidarias, la mesa de los radicales que estaban decidiendo en Corrientes, el Congreso peronista, cuando ves las mesas de las decisiones no se ven mujeres en la mesa partidaria. Después aparecen mujeres candidatas, pero en la mesa de decisiones fuerte no se ven mujeres.
O se ven menos. O se ven Yo menos. no diría que no se ven. Pero se comenzarán a ver. A Yo ver, creo que la Jorge. paridad es un Norma impulso, contaba, sí. recién Evita era esposa, las dos presidentas que tuvimos también eran esposas. Por eso. ¿no? Es decir, me parece que vamos a celebrar un triunfo el día que una mujer llegue y en todo caso ella quiere impulsar a su marido para ser presidente. Pero quería hacer otro señalamiento. Digo lo siguiente, la idoneidad hay que discutirla también para los hombres, porque así como el riesgo del cupo era permitir que ingresen primero las esposas y las amantes de los hombres fuertes de la política, también han estado los sobrinos y los nietos y los hijos y los primos de los políticos, y esto es, digo, la falta de idoneidad del hombre en la política argentina nos ha dejado un país que no tiene cloacas, no tiene cordones cuneta, ¿no? Bien. Sí, las ¿Qué dinámicas. vas a hacer vos? Los sola radicales cosa. tienen una, digamos, hay algo ahí en los radicales que a quienes Muy por supuesto, le varonero, un partido reconocemos muy muchísimos varonero. méritos. ¿Qué pasa con el club de hombres de radicalismo? Mira, yo te voy a decir dos cosas. Una, yo entré por el cupo y soy diputada porque existe un cupo. Nadie me pidió mi CV, nadie me fue a buscar y dijo, no, vos tenés que estar porque realmente sos indispensable con tus ideas, tu formación para ser representante del pueblo argentino. Eso que lograron las mujeres fue la posibilidad de abrirnos la puerta para que hoy, por lo menos, peleemos y haber logrado la paridad. Y un montón de otras normas e incluso de debates muy controversiales, como la interrupción voluntaria del embarazo del año pasado, como uno de los pilares de los movimientos feministas que se van fundiendo con los partidos políticos. El radicalismo es un partido muy tradicionalista y está acostumbrado a hablar Ella política. es radical, aclaro Yo para soy que radical. recién se está sumando a Terapia de Noticias. Karina está de Cambiemos, pero del radicalismo. Está acostumbrado a hablar de política entre varones, le es disruptiva la voz de mujeres, se van a tener que acostumbrar cada vez más. Somos muchas las mujeres que somos dirigentes, que somos senadoras, diputadas, dirigentes. Hay dirigentes dentro de la mesa directiva de Cambiemos a nivel nacional. No las invitaron en esta oportunidad. Igual con una excepción tuvieron a Florentina Gómez Miranda. Era lo que te iba a decir. Pero ¿sabes lo que decía Florentina? Ayer justo estaba en un acto en La Plata y una chica mencionó una frase que me pareció maravillosa. Decía, nosotras somos radicales porque amamos ser radicales y amamos al partido, más allá del espíritu machista que lo contenga. Entonces me parece que ahí ella fue nuestra cerrajera, la que nos abrió una puerta. Creo que hay muchísimas más que además están vivas, que son muy importantes en la historia del radicalismo y que nosotras vamos a hacer el trabajo de destacarlas. Muy bien. ¿Qué, Jorge, tenías algo? Karina, yo hoy recorrí la marcha, como recorro casi todas, digamos, porque tengo la oficina sobre la Avenida de Mayo. Y porque además me parece muy interesante verlas por adentro. Pero recorrí la marcha y me llamó la atención el siguiente dato. No había pañuelos celestes. No. ¿Por qué, me pregunto yo, por qué aquella mujer que porta eso como símbolo se siente que no puede ir a esa marcha, ¿no? Que no puede defender el resto de los derechos o los derechos centrales de lo que hoy vimos en la calle? ¿Por qué crees? Mira, nosotros notamos lo mismo y yo creo que tiene que ver con qué significa el 8 de marzo. El 8 de marzo no es lo mismo que Ni Una Menos, donde quizás Ni Una Menos puede congregar a un sector distinto, más amplio, porque tiene que ver con abocar directamente a erradicar la violencia de género sobre las mujeres. En este caso estamos hablando de una ampliación de derechos y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el uso de nuestro cuerpo, la decisión de cómo queremos vivir nuestra sexualidad, o las niñas quieren vivir nuestra sexualidad. Hoy el presidente hizo un tuit muy importante, tuvo una reunión a través de un programa que lleva el Plan Nacional de Erradicación del Embarazo No Intencional, en donde él hace foco en este punto, cómo las mujeres pueden planificar su vida y su maternidad y vivir su sexualidad. Hay un presidente que está hablando de esto. Entonces, me parece que les hace todavía muy difícil. Yo creo que los pañuelos celestes o las personas que se sienten identificados con esa bandera tienen que hacer un recorrido que quizás los verdes lo hicimos más rápido. Un recorrido en función de lo que significa realmente la decisión de nuestro cuerpo, la decisión de tener un embarazo, o qué significa hoy
en el mundo obligar a una persona a continuar con un embarazo, a una mujer o a una niña. Pero la mujer continuar que tiene con un embarazo. Pañuelo celeste no quiere que la maten, no quiere que el marido la mate, Sí. ni le pegue, quiere ganar lo mismo que un hombre, Sí. quiere acceder a un puesto gerencial, digamos. Sí. Yo insisto en esta idea. Me parece que es peligroso, digamos, o que es malo de alguna manera, cuando una discusión se come al resto Es que y yo no termina estoy- viendo como una especie de yo no estoy atado tan de segura, Pero en yo el no colectivo estoy tan celeste segura. nunca vas a escuchar primero despotricar, que por el ejemplo, contra el pañuelo- patriarcado. Pañuelo El verde. colectivo celeste no habla, no Claro, tiene ese discurso. claro, va por ahí. Y además- el Yo colectivo no estoy celeste tan habla segura. de los derechos a la vida, de no al aborto, pero nunca vas a escuchar a alguien que pertenece al colectivo celeste, una mujer, despotricar contra la cultura del patriarcado, contra el machismo cultural, un discurso que es mucho más Pero profundo. la que el lucha colectivo contra los sí lo he escuchado. femicidios No, no. unió a los dos Sí, sectores, Pero claramente. puesto así pareciera como que quienes han ido hoy al 8 de marzo no dejan a las mujeres que llevan el pañuelo celeste. Creo que el No digo pañuelo que no lo celeste... dejan, digo que no. Claro, Que se arma una especie de combo conceptual. No te Pero van a abrazar. Lo que pasa es que hay un peligro. que no surge, yo creo que el pañuelo surge de manera, toma una identidad pública por una postura clara en relación al aborto. Seguro. Norma, Es decir, pero igual me parece que hay un peligro, no sé si están de acuerdo, que se vuelva muy endogámica, ¿no? Y que termine hablándose a sí misma la marcha. En vez de ser realmente inclusiva, es decir, justamente la gente que no piensa así, hay que traerla, ¿no? Seguro, Porque seguro, y me pues. parece que muchas veces, viendo el documento que se está leyendo, que se va a leer ahora, Contá realmente qué documento Bueno, es. ahí viene lo de la que se jerarquía. radicaliza de Yo una quiero manera que tan prestemos increíble atención a esto que porque- decís, bueno, no abre ¿De eso. qué es el documento? No, el documento es, digamos, en la tónica del año pasado, muy fuerte, con reivindicaciones políticas también muy críticas hacia el gobierno, hacia la reforma previsional, hasta la reivindicación de las Malvinas. Está dicho el lenguaje inclusivo, que paradójicamente no es inclusivo para mucha gente todavía. No digo que no se pueda usar, pero digo, está hecho de una manera que en vez de abrir y de atraer a la gente que todavía no se ha dado cuenta de lo que sucede, me parece que a veces hacen cosas que son contraproducentes, ¿no? ¿Puedo decir Ahí viene- una cosita nomás? Sí. Nosotros somos Cambiemos y hoy estuvimos en la marcha, estuvimos con la bandera de la Juventud Radical, participamos de la marcha porque creemos que las marchas son de todos, no es de alguien que lee un documento, que toma la decisión de organizar o plantear un documento efectivamente con algunas connotaciones que por supuesto no estamos de acuerdo, pero sin duda estamos de acuerdo en la motivación histórica que tiene el 8 de marzo, de ya un siglo y medio, en donde se venera y se celebra y además se ha logrado poner el foco en los derechos y dejar de ser un día de celebración casi pintoresca de flores y bombones. Creo que ese es un avance de los últimos 7 años muy importante y quizás ha sido necesario, y muchas veces pasa, en donde a veces se radicalizan algunas posiciones, buscando un determinado orden, importante también, que responde a veces a un contraorden. Y es esto que ustedes señalaban, bueno, ¿qué pasó después de la paridad o que vemos en todos los partidos políticos donde las cabezas son varones? Esto es lo que pasó como efecto de haber logrado la paridad como se logró. Se logró a las 2 de la mañana, en una moción de orden, casi como una irreverencia de parte de las mujeres en el recinto, y a la semana siguiente aquellas mujeres que ocupaban un cargo directivo en los bloques o en la Cámara, lo perdimos. Y hoy son todos varones. También es justo señalar que todos los movimientos que ejercen una vanguardia, digamos, o pegar un grito hacia algo nuevo, cometen este tipo de excesos. No tiene matiz, que es, necesariamente. claro, Cuando claro. arranca no porque puede es tener parte de la búsqueda del voltaje para escúchenme, ¿no? Para mírenme. Bueno, A mí me ahí parece- viene lo de la palabra, ¿no? Perdón. Claro. Sí. Y la palabra a veces la amplificás demasiado, digamos. No, eso es grito, no es palabra. Por eso cuando yo me pregunto, ¿somos yerezades de la política? Porque se supone que en la democracia vos tenés que tener argumentos. Si hay algo que nos ha dado la democracia es que nos ha legitimado. Los derechos están, hay que hacerlos cumplir, nada más. Es decir, la democracia, que a esta altura uno tenga que argumentar 50-50, lo que sí yo creo que todavía no hemos construido
la palabra de la Sherezade inteligente, no para salvarme yo, sino para todas las que están, las que susurran en la alcoba, las que no pueden hablar, ¿Pero qué sería las que no van a la palabra marcha. inteligente para entender? La palabra inteligente es educarlas en la ciudadanía, es educarlas en la integridad, en la dignidad, en no el ser víctima siempre. Pero eso viene la madurez de este movimiento. ¿No hay campañas que un poco educan? Pero por eso digo, es un camino. Yo creo que lo maravilloso de lo que pasa con las mujeres, en los 70 se decía que era una revolución silenciosa. Yo le pongo un poco de cinismo y digo, claro, es silenciosa porque hace ruido donde no se escucha, que es en la alcoba. Se han abierto las puertas de las alcobas y aparece esto que nos increpa, que es la violencia contra la mujer. Convivimos con eso. Es un movimiento, es una evolución. Las chicas que dicen, somos las nietas de las brujas que no mataron, por supuesto, son mis nietas. Y hay una diferencia enorme a lo que fue nuestra generación. Entonces yo celebro la evolución. No me gustan las revoluciones, porque las revoluciones siempre después tenés, decir... La contrarrevolución. Claro, sí, el péndulo para el otro lado. Mucho dolor, claro. Terminás en pesadillas autoritarias, desgraciadamente. Sí, claro. De ver la marcha me sorprendió también el rango etario, la composición del rango etario muy para abajo en edad. Y esto es un buen apunte para pegarle un sopapo a ese mito muy común respecto de que a los jóvenes no les interesa nada de lo que tiene que ver con los temas comunes. A veces son partidarios, a veces no, pero las cuestiones relacionadas con el aborto y con el feminismo han impulsado a muchos jóvenes a participar de las discusiones que son de todos, que me parece que en algunos casos lo ejercen de una manera adolescente, como se ejercen las cosas de manera adolescente, después vendrá la madurez, pero que estaban ahí, que estaban en la calle, que estaban lo interesados. importante es que no se veían muchos hombres, o había hombres, pero no la cantidad, por supuesto, que de mujeres, pero los hombres que se veían eran jóvenes, eran chicos de edad baja. Sí. Eso es importante también, porque esa demanda los incluye. Social, cultural, Yo creo que estos temas impulsaron una generación que estaba en un lugar muy... callado, digamos, muy silencioso, lo empujaron a la vida pública y eso es buenísimo, van a quedar para siempre ahí, ¿no? No, yo creo que va a haber demandas que quedan abiertas y que sea el gobierno que sea el que venga o los sucesivos, van a tener que contestar, incluso muy pronto en el debate, dentro de muy pocos meses ustedes verán, en el debate, en la Argentina Debate, seguramente, ahí está seguramente mirándonos Hernán Charosky con respecto a esto, va a ser una pregunta obligada, ¿qué harías con cuestiones de género, incluso con la interrupción del embarazo? Que a propósito, ¿qué hará Cambiemos con esto? ¿Y qué suponen ustedes que hará el peronismo? Porque yo sé que es un tema muy incómodo, ¿eh? En la reforma del Código Penal, además, ¿no? Sí. El primer debate va a ser en el Congreso con el libro que trae la Comisión de Reforma del Código Penal. Todavía yo no lo vi, así que no sé qué posición toma. Es discutida, se discutió mucho el año pasado sobre qué punto tener. Nosotros, quienes estamos a favor de la despenalización del aborto, está clara la posición que vamos a llevar adelante. Lo que me parece importante es que, bueno, hay que dejar... A mí me gusta el presidente Macri en un discurso el 1 de marzo, en donde habló por primera vez como presidente alguien sobre la situación de la violación, de una violación de una niña y de cuál es la política pública o cuál es el rol del Estado que tiene que tener sobre la violencia sobre las mujeres, ¿no? Entonces me parece que ahí hay toda una política de Estado que se lleva adelante, se necesita fortalecer más. Este tipo de manifestaciones son las que determinan justamente en la agenda pública la necesidad de seguir trabajando por la igualdad y oportunidades de las mujeres. Pero no se va a tratar ahora este año, ¿no? En año electoral, es muy difícil la despenalización del aborto. Yo soy partidaria que la verdad este año tiene que ser para tejer estrategias, principalmente porque la composición va a ser la misma. Claro. Y a veces podemos tener alguna línea más conservadora en donde incluso no nadie quiere perder votos este año también, más allá de cada uno su postura. Quiero cerrar este tema diciendo que hay el año que viene muchos reclamos. Igual se va a presentar el proyecto nuevamente. Hay un tuit, por ejemplo, que manda Free Spirit, que nos dice, hay lugares donde las personas de más de 50 no son tenidas en cuenta, siendo profesionales en diversas áreas. Se discrimina desde adentro también
es primero la juventud, aunque sean inexpertos, digamos. Esto es muy interesante, porque cuando se abre una demanda, hay otros colectivos que dicen, hey, ojo con nosotros que también tenemos ahí algún reclamo. Será un tema que viene, que vamos a tratar pronto acá, lo que es la revolución senior, un artículo excelente que escribió Sebastián Campanario en La Nación, búsquenlo, googleenlo así, la revolución senior, Sebastián Campanario. Un día vamos a tratar este tema también de reivindicación de derechos que nos da este tuit. Los invito a dar vuelta a la página. ¿Tenés algo para cerrar? Si no, remato el bloque 3, remato 2. En una dinámica familiar actual, de la sociedad actual, los que están excluidos son los niños y los mayores, ¿no? Y por eso se entienden tan bien. Los que dominan la escena siempre son las edades productivas. Muy lindo. Diego, ¿me dejas decir algo que creo que es muy importante? Un dato que se conoció en las últimas horas. Pues mientras estamos hablando hoy acá de las reivindicaciones de la mujer, se supo que en los primeros 2 meses de este año se produjeron 54 femicidios. Es una cifra aterradora. Total. Que proyectada anualmente da mucho más que en los últimos años. No, y además, digamos, uno tenía la intuición que falló completamente de que visibilizado el fenómeno y que iban los femicidas a inhibirse y que iba a haber cierta inhibición de los impulsos y evidentemente puede ser que haya más registro y más denuncia, pero esto no baja. Hay muchas explicaciones que no podemos abordar ahora, pero sí próximamente, donde se mezcla todo, Más impulsividad, consumo de drogas, patologías psiquiátricas, venganza del hombre frente al lugar que le tambalea esta nueva demanda de la mujer. Sí, por eso es tan necesario que se rompa el cascarón de hablarlos a quienes estamos ya convencidos. Digo, hay que salir de ahí y la educación, las campañas públicas, hay mucho para hacer, ¿no? Porque si no nos estamos hablando entre los que estamos de acuerdo. Y no es que no mueran hombres y no es que no haya demandas de los hombres atendidas o injusticias con los papás que en los juzgados familiares no pueden ver a veces a sus hijos. Hay mucha cosa para equilibrar.